Les voy a mostrar acá parte de nuestras sedes y les voy a comenzar esto con una historia. Esta es nuestra sede principal, Fundación Santa Fe, Bogotá, séptima con 116. El departamento en este momento tiene funcionando 24/7 y hay 4 resonadores. Este es Arena del Mar, donde tenemos un resonador funcionando con nuestro equipo de trabajo, muy juiciosos. Y este es nuestro edificio que vamos a inaugurar ahora en diciembre. Una anécdota bien interesante es que en el 6º piso vamos a estar compartiendo la unidad materno-fetal y la unidad de imágenes para la mujer. O sea que si esto era un noviazgo, ahora esto va para un matrimonio. Esperemos que en un año el matrimonio siga funcionando y el doctor Rodríguez me vuelve a invitar. Esperemos que el matrimonio se fortalezca. Yo quiero iniciar esta conferencia agradeciendo a todos los ginecólogos, especial de la Fundación, que confían en nosotros para ayudar a sus pacientes. Aunque el 30% de pacientes, a casi 40% que llegan a hacer resonancia pélvica, son médicos de otros sitios que confían para que les ayudemos a resolver situaciones complejas. El dato de la resonancia se los quiero contar porque el incremento ha sido muy importante y donde viene incrementando más es en resonancia pélvica, tanto de próstata como ginecológica, en patología benigna y maligna, o sea que voy a intentar ver. Tal vez este sería el resumen, aquí podría terminar parte de la conferencia. Lo primero, hoy sabemos que si hacemos costo-efectividad, el primer abordaje para ver endometriosis sigue siendo la ecografía transvaginal, pero mire que ayer nos dieron una espectacular conferencia diciendo todas las posibilidades que abre hoy el mapeo, dirigido para poder evaluar la endometriosis, y le abre un papel importantísimo a la resonancia, que se considera la modalidad complementaria ideal, porque tiene algunas ventajas, por ejemplo, que es el campo de visión ampliado y un potencial gigantesco para seguimiento de pacientes que están bajo terapia médica. Nosotros en la Fundación trabajamos muy acorde con la unidad materno-fetal. Aquí, por ejemplo, un caso reciente, aquí ustedes ven un ovario con una lesión ecogénica, que dijeron, ahorita les digo que nos dijeron los ginecólogos, y mire que a nivel del colon, una parte como muy hipoecóica adyacente a la pared del colon, y reportaron, como siempre, o casi siempre acertadamente, que había una imagen en el ovario que podría corresponder a un endometrioma y un engrosamiento que era muy sospechoso de que tuviera un compromiso intestinal por endometriosis profunda, y recomendaban la resonancia magnética para una mejor evaluación. Hicimos la resonancia y confirmamos esta imagen que es hiperintensa en T2, un componente de sangre que ese endometrioma que veía, ahí estaba ahí, otro pequeño endometrioma muy chiquito en el otro ovario que probablemente no era tan evidente, y mire cómo estaban viendo este engrosamiento de la pared intestinal, que era el que se reportaba, pero tenía otro pequeño engrosamiento en la parte más inferior del recto que estaba adyacente a la cúpula vaginal y adherido en una paciente con histerectomía. Examen complementario. Nos estamos complementando para poder tener la mejor información. Y tenemos las mismas dificultades que intentamos resolver entre ambos. Queremos hacer diagnósticos más precoces. La historia dice que una mujer se puede demorar años en tener un diagnóstico de endometriosis. Queremos una evaluación de la extensión completa de la enfermedad basado en escenarios clínicos. Queremos planear adecuadamente un manejo complejo de una cirugía por endometriosis y estamos trabajando a ver si podemos predecir o por lo menos monitorizar desenlaces clínicos después de terapia médica. O sea, son argumentos ampliamente importantes. Les voy a, en estos minutos que me quedan, hablar de 4 puntos. ¿Por qué hacer resonancia en endometriosis? ¿Cómo se debe hacer y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué escenarios clínicos vemos con frecuencia? Y cómo estamos trabajando en reporte estructurado para hacer una comunicación efectiva, para poder decirles a ustedes qué estamos viendo y que ustedes tengan toda la información para poder tomar la mejor decisión clínica. Algo que me llamó la atención, espero que el doctor Byron no me vaya a regañar, y es que los mismos ginecólogos dicen las imágenes y vienen aumentando su posibilidad, que ya el dogma, que la laparoscopia era un patrón de oro, uno ya se lo debe cuestionar, porque comienza a ser todo complementario. O sea, hay que ver que realmente hay posibilidades de imágenes, y esto viene naciendo desde el 2016, cuando comenzaban a hablar, como nos mostró ayer la doctora Alba, el IDEA, para ver un estudio organizado, centralizado de ultrasonido, y en el 2017 la Sociedad Europea de Imágenes Genitales dice, mira, hay una forma también para evaluar perfectamente la pelvis a través de resonancia magnética, y un estudio clásico en el 2020 donde se habla sobre el léxico y la forma de
trabajar, estructurar el trabajo con relación de resonancia a nivel de endometriosis, un artículo clásico del 2020. En ese artículo se dicen cosas que ya sabemos, que es una herramienta útil, que algo muy importante, hacer resonancia favorece el trabajo multidisciplinario, tener la visión del ginecólogo, del radiólogo y entre todos intentar construir soluciones. Y algo que es muy importante es que puede facilitar tomar decisiones donde la laparoscopia puede tener dificultades. Hay 4 puntos, en mi opinión, muy importantes que favorecen la resonancia. Primero, capacidad multiplanar y un campo de visión amplio en puntos donde a veces puede tener dificultades la ecografía. Tiene una resolución anatómica de alta resolución y les va a mostrar posibilidad de obtener información funcional, lo cual va a ser para ustedes muy útil cómo se está comportando esa endometriosis, qué tan activa está. Ustedes deben saber eso para manejar su paciente. Ustedes saben que hay sitios que son complejos para evaluar anatómicamente en la pelvis y son sitios que desafortunadamente ahí vemos endometriosis. Toda esta parte del torus tubárico, del fornix, del tabique recto vaginal, todo lo que corresponde al espacio retrouterino, que está fonosaco posterior, y todo lo que tiene que ver con el colon, son espacios complejos del punto de vista anatómico y complejos del punto de vista quirúrgico. Esos espacios pueden ser evaluados claramente por resonancia magnética. La anatomía interna del útero puede ser claramente evaluada. Aquí vemos endometrio, la zona de unión, miometrio, y ver los diferentes planos. Y mire que con ayuda, a veces de tener, por ejemplo, gel vaginal, nos vamos a poder evaluar, por ejemplo, áreas como el fornix, un fornix normal, un fornix obliterado por presencia de foco de endometriosis, con una alta resolución anatómica. Mire aquí como, por ejemplo, cuando se comporta el torus uterino, mire como aquí se ve el torus comprometido por endometriosis, acá con zona realmente de fibrosis, que también puede ser claramente delimitado, ayudando a la planeación quirúrgica. También vemos áreas complejas desde el punto de vista de evaluación por ecografía y clínica, como es todo el tabique recto vaginal. Ustedes están viendo acá estos puntos que brillan correspondiente a compromiso del tabique recto vaginal, o áreas como esta. Mira acá una zona que es hipointensa, con zonas brillantes, una zona que está con algo que se llevaría de fibrosis, correspondiente a un compromiso del aspecto más superior del tabique recto vaginal, con una extensión a la región paravaginal y derecha que está en relación con el ureter, ocasionando alguna obstrucción del mismo. Mire que la parte posterior, que tiene que ver con el útero, toda esta parte puede ser adecuadamente evaluada en esta gran lesión por endometriosis en relación también con la pared del recto. Algo en lo que venimos trabajando y nos apasiona es que tenemos que ir más allá de la morfología. Vamos a ver algo que sea funcional, que ustedes conocen mejor que yo. ¿Qué está pasando en endometriosis? Sabemos que hay un componente grande que tiene que ver con el dolor de las mujeres, un componente hemorrágico, un componente de inflamación, un componente de fibrosis, que podría ustedes cambiarle la forma en que enfoca su paciente. Esta paciente, por ejemplo, que tuvimos con un gran componente de dolor, ustedes ven aquí esta pequeña línea que están viendo acá, corresponde a una neuritis del pudendo secundaria a endometriosis que pudo ser manejada después clínicamente, paciente con un dolor crónico que no le dábamos la causa. Vemos que hoy estamos hablando más que de implantes peritoneales, que era un término que estamos dejando, y si hay un componente activo glandular o un componente estromal fibrótico, lo cual puede ser también muy útil para la terapia que ustedes, y esto lo podemos basar en los diferentes hallazgos de resonancia magnética en las diferentes secuencias. Por ejemplo, acá ustedes ven una de nuestras pacientes que tienen múltiples lesiones quísticas, todas en estadio diferente. Esta que están viendo acá es una paciente que tiene un nivel líquido con componente hemorrágico indicativo de una hemorragia subaguda. Esta lesión que está viendo acá, que ustedes ven que es brillante en el T2 y es hipointensa, corresponde a un quiste simple, y esta que está acá oscura y aquí brillante corresponde a una lesión aguda, quiste hemorrágico agudo, lo cual a ustedes les puede ayudar qué está pasando. Hoy vemos, por ejemplo, esta paciente con una endometriosis conocida, con dolor. Mira acá cómo está comprometido el aspecto más superior del tabique recto vaginal, con compromiso de la pared, pero con un dolor nuevo,
y mire que con contraste demuestra que tiene cambios inflamatorios activos en ese momento y que probablemente hará a una terapia médica, probablemente antes de una terapia quirúrgica para manejar su sintomatología. Venimos trabajando con una gran posibilidad, pero todavía en construcción, y es lo que estamos viendo, cómo seguimos las pacientes bajo terapia médica. Ven acá un paciente, ustedes ven este paciente con un quiste simple, pero mire que estas lesiones corresponden a lesiones que correspondían a endometriosis con adenomiosis, y mire cómo hay respuesta después del manejo, disminución de las lesiones quísticas, disminución del componente de adenomiosis en seguimiento luego de terapia médica. Algo que tal vez nos emociona, y esto les quiero decir cuál es el campo de visión. Paciente con dolor pélvico crónico, y miren ustedes sobre esta región, sobre la región sacra, una zona de fibrosis que estaba comprometiendo los plejos sacros, y miren cómo estaba produciendo atrofia muscular, un dolor crónico casi por una zona de fibrosis en la pared, lo cual demuestra la posibilidad de dar información anatómica en campo de visión y estadio fibrótico o estadio funcional de la endometriosis. ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente hay estándares. Uno que es muy importante, y ahí les pedimos ayuda a ustedes, es explicarle a la señora que va a estar en un gantry, que probablemente le ponemos gel vaginal y que debe estar cómoda y tranquila. Eso ayuda fundamentalmente para que el examen quede bien realizado. Damos información anatómica, información de angiogénesis y información de proliferación celular, por eso un examen que es multiparamétrico. Usamos diferentes áreas para poderlos evaluar. Acá ustedes ven cómo podemos poner gel a nivel vaginal y gel rectal, cuando hay síntomas rectales, para poder delimitar claramente todo lo que corresponde al tabique recto vaginal, que a veces con pequeños compromisos da una gran sintomatología. Acá están las diferentes secuencias, no quiero aburrirlos, tema muy radiológico, pero cada secuencia tiene una utilidad. El T2, lo vemos morfología, el T1 se utiliza para ver si hay focos de hemorragia, vemos a ver si hay actividad poniendo el contraste, vemos la difusión para ver si hay actividad proliferativa, especialmente en endometriomas polipoides para descartar patología tumoral, y hacemos una cosa que se llama susceptibilidad magnética. Y ustedes ven esto acá, estos focos negros que corresponde a focos de hemosiderina antiguo. Esta paciente, por ejemplo, fue llevada a una cesárea y mire que quedan focos de hemosiderina, pero en paciente que no ha sido llevada a una cirugía, estos focos de hemosiderina que están viendo acá en la pelvis corresponden a focos de sangrado antiguo secundarios a endometriosis. Escenarios clínicos, pues obviamente ustedes los conocen mejor que yo. Hay dolor pélvico crónico con una ecografía que no podría explicarlo bien, o relacionado con síntomas gastrointestinales, geniturinarios, o lo que estamos con frecuencia viendo ahora con lesiones ováricas complejas, en donde uno quisiera estar seguro de que no hay nada por debajo, o lesiones que se están asociando con otras entidades. En este caso, por ejemplo, una paciente que venía con disuria, acá se vio como un pequeño engrosamiento en la pared de la vejiga, mira cómo se ve el engrosamiento con componente hemorrágico correspondiente a un foco de endometriosis en la pared vesical. Para ver los endometriomas, yo creo que es muy importante tener claro que es muy diferente reportar un quiste hemorrágico que un endometrioma. Ese componente es muy importante diferenciarlo, y el endometrioma tiene un componente característico de resonancia magnética. Mire que en el T1 tiende a ser brillante y en el T2 tiende a tener como un sombreado o un nivel líquido-líquido. Cuando usted ve que es brillante en el T1 y en el T2, usted habla de un quiste hemorrágico. Pero si usted ve este componente, usted es específico en decir que ese paciente tiene un endometrioma. Son parecidos, pero diferentes, y el alcance es diferente. Miren acá, brillante, y aquí como sombreado, característico de un endometrioma, o este endometrioma que probablemente lo que hace es que tiene sangrados subsecuentes, presenta un nivel líquido-líquido, endometrioma con un probable sangrado reciente, o este que es muy importante, estos pequeños foquitos que ustedes están viendo acá, que son como negritos, corresponde a pequeños coágulos dentro de un quiste, y probablemente también está en relación con endometrioma, con focos de hemosiderina antiguo que ha sangrado. Mire cómo se ven acá, brilla, son negros dentro de un endometrioma, probablemente pequeños áreas de hemosiderina dentro del quiste. Esto ya lo vimos muy bien.
el famoso signo de los ovarios que se besan, que ven acá ustedes, acá este ovario unidos, obviamente un signo muy específico de endometriosis. Esto cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Pacientes que llegan con lesiones quísticas, probablemente que puedan ser atribuibles a endometriosis, pero tienen esos componentes que sugieren componente sólido y quisiera uno que no haya nada debajo. Sabemos que hay una asociación probablemente con algunos cánceres, no es tan alta como pensábamos afortunadamente, en cánceres que no son biológicamente tan agresivos como el tumor de ovario, pero por ejemplo se tiene que descartar. Y mire que la forma más importante es relacionar la clínica de ustedes más los hallazgos de resonancias, teniendo en cuenta que el real se convierta como un biomarcador. Estas lesiones que tienen nódulos murales y que realzan tienen una probabilidad alta de asociación de tejido proliferativo y está relacionada probablemente con un endometrioma con componente proliferativo por carcinoma de células claras o de carcinoma endometrioide. También vemos, como les digo, asociación no solamente con lo que es la endometriosis, sino por ejemplo con adenomiosis en porcentajes bastante altos. O sea, ven acá sangrados y acá ven componentes de miomatosis y componentes de adenomiosis que podemos diagnosticar. Y algo que vemos también con mayor frecuencia es estos componentes que hacen ver que hay componente que está produciendo estenosis a nivel del sigmoide que requiere cirugías complejas, generalmente con un equipo grande multidisciplinario, ginecología y coloproctología. Pared abdominal, no se imaginan la cantidad de casos que tenemos, cada vez hay más aplicaciones a nivel de tejidos blandos, de diferenciar un endometrioma de un granuloma, realmente uno lo puede decir cuando estos componentes que son brillantes son componentes de endometriosis que generalmente no se ven en los granulomas, y uno dice al clínico, estamos enfrente a un foco de endometriosis que también se puede ver a nivel del tracto del triángulo genitourinario inferior, mire, focos de endometriosis inferior. Para terminar, reporte estructurado. No estamos haciendo nada si no lo logramos comunicar bien. La única forma de que podemos cambiar desenlaces es comunicándonos bien y hacemos un esfuerzo muy grande para venir aquí estos días tan fascinantes para entender lo que ustedes dicen, para poderlos entender y poderlo comunicarlo de la mejor manera. Ayer aprendí muchísimo, doctor Byron, y ya pues me voy con más mensajes para el grupo de qué les debemos decir. Tenemos que saber si quieren mejorar su diagnóstico, tenemos que saber si quieren realmente la extensión y el estado fisiológico para ver cómo sigue la terapia, o queremos saber si quieren tener el mejor mapa quirúrgico antes de ya una cirugía compleja como es la cirugía de endometriosis. Entonces lo que hacemos es comunicación efectiva, agregamos valor en lo que hacemos, nos comunicamos más y vamos a estar tan comunicados que vamos a convivir, doctor Escorcia, en los próximos años, que este matrimonio como todos nos dure como ha durado aquí. Ellos nos contaban que duraron 30 años, ojalá el nuestro dure mucho más. Hay reportes estructurados que nos están diciendo qué se debe mencionar en cada área. En los diferentes sistemas estamos diciendo y chequeando que tenemos que reportar todo por compartimientos, en la vejiga, en los ureteres, en el espacio viscoderino, prevesical. ¿Qué debemos reportar en los compartimientos mediales? ¿Qué quiere el clínico que sepamos? Si hay ausencia o no hay ausencia, qué se tiene que dar en el compartimento posterior, de manera que el reporte sea lo más claro y preciso para que ustedes puedan tomar decisiones, y si hay hallazgos asociados que también van a cambiar el manejo del paciente. Nos enfocamos muchísimo y también avanzamos en poder graficar, y estamos haciendo mapas hoy diciendo en dónde está la lesión de acuerdo a las clasificaciones que se están estableciendo como la Vincian que estamos viendo. En conclusión, creo que les estoy mostrando una herramienta importante cuando tienen sospecha de endometriosis, que será complementaria a lo que están haciendo a la ecografía, y si cada vez trabajamos más unidos, seguramente a los pacientes les irá muchísimo mejor. Creo que hay unas condiciones importantes en las que ustedes deberían considerar sí así la endometriosis. Pacientes que van a una cirugía compleja, la resonancia yo creo que se vuelve mandatoria. Pacientes con síntomas gastrointestinales o genitourinarios, la resonancia podría darles mucha utilidad. Pacientes con dolores crónicos, en donde ustedes no encuentran la verdadera causa, la resonancia les da una gran fuerza, y en el estudio de esas lesiones
quísticas que parecen endometriomas, que parecen algo diferentes o complejas, ahí también podemos darle una utilidad. Para terminar, como decía Juliana, hay que ver la evidencia. Esto está ver lo de Cochrane, esto también se debe actualizar, no ha habido nueva. Yo creo que cuando hacemos estudios comparativos con el mapeo, en forma general, estamos en curvas operativas muy parecidas, pero cuando vamos a áreas específicas, por ejemplo, lo que es ya el componente posterior, cercado al recto, o cuando vamos ya a componente infiltrante de la pared, creo que ahí sí hay alguna ventaja de la resonancia magnética. Nuevamente agradecimiento a todo el equipo, aprendemos todos los días de ustedes, aprendemos muchísimo, me llevo acá una larga tarea para mi equipo. Somos parte del grupo del C4 de la Fundación de Endometriosis, sentimos cómodos y orgullosos, doctor Byron, de estar con ustedes. Esperemos que esto siga presentando beneficios para las pacientes. Muchísimas gracias.